Como les mencionábamos, esta prueba lo que busca es analizar la salud financiera de la empresa, no solamente en el pasado reciente, que es lo que ven por lo general los informes financieros, sino también en el futuro cercano, con base en sus propios planes de inversión, en sus propios planes de crecimiento de corto plazo, corto y mediano plazo. ¿Qué analizamos? Analizamos variables claves del negocio, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el día a día, las ventas, los costos, los gastos de la empresa, inversión en activos fijos, capital de trabajo, ¿verdad? Si es empresa que maneja inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el nivel de endeudamiento, apalancamiento actual y planeado o planificado de la empresa. Entendemos y analizamos también escenarios y riesgos, ¿verdad? Trabajamos con no solo información histórica, sino también información proyectada, con base en los planes que ustedes nos comparten. Vemos el impacto de los cambios. Bueno, queremos hacer una inversión de capital en una ampliación de planta o queremos hacer una inversión de capital en maquinaria nueva, en vehículos, ¿verdad? En infraestructura. Bueno, ¿cuál es el impacto de esos cambios para la empresa a nivel financiero y a nivel operativo? Analizamos tiempos de recuperación, compromisos de inversión o desinversión, vemos hacia el futuro y les ayudamos a identificar si los requerimientos de recursos para llevar a cabo sus planes están cubiertos por la empresa o requieren, ¿verdad?, de un fondeo adicional que puede venir también de los socios de la empresa, de la reinversión de utilidades de la empresa o puede venir de una necesidad de fondos de terceros. Y también analizamos el riesgo de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál puede ser un punto de liquidez? ¿Cuál es el requerimiento de fondos para continuar creciendo al ritmo que se busca, seguir creciendo? Y pues algunas razones financieras que están más relacionadas con el endeudamiento y con la liquidez, que también les permite ver un panorama más puntual y tomar decisiones y entender y acceder a recomendaciones de nuestro equipo específicas y particulares para su negocio. ¿Cuál es el proceso? El proceso es, bueno, entender, ¿verdad?, la metodología y a través de esta sesión entender cuál es el alcance de lo que ustedes pueden esperar a través de los informes y a través de la evaluación que nosotros realizamos. La segunda parte del proceso es que ustedes llenan un formulario en línea, ustedes les van a dar el acceso y bueno, en la segunda parte de la sesión vamos a repasar el formulario de lo que ustedes van a estar llenando para la parte de finanzas. Luego nosotros procesamos la información, la analizamos con nuestro equipo de consultores. Si tenemos algunas dudas o se requieren algunos ajustes, nosotros regresamos con ustedes para aclarar algún punto de información que tal vez no nos hace sentido o que puede ser tal vez un error, digamos, a la hora de cargar la información en la herramienta. Y finalmente desarrollamos un informe y les entregamos un informe de resultados. Este informe de resultados, como dijo Luis anteriormente, es de ustedes. La información, el informe, las recomendaciones son de único conocimiento de la empresa, ¿verdad? Entonces, la empresa decide qué hacer con esta información y decide con quién quiere compartirla. Entonces, desde esa perspectiva, pues reforzar el tema de que la mejor información que ustedes nos faciliten nos va a ayudar a nosotros a darles a ustedes las mejores y más completas recomendaciones y observaciones de cómo está su empresa y cómo vemos que los planes que ustedes tienen para su empresa puedan impactar desde la perspectiva financiera y operativa. Esta evaluación es un complemento al análisis de crédito tradicional que hace un banco o una financiera. Van a ver que contiene algunos elementos que típicamente analizan un proveedor de fondos ajeno a la empresa, pero no solamente se queda ahí, sino que también van a tener también retroalimentación del potencial de sus operaciones
y también del flujo de caja proyectado que refleja la expectativa de planes que tengan ustedes para los próximos meses. Con esta herramienta también se puede conocer mejor el estado de situación y con base en esto entender cuáles son esos aspectos en donde se puede apoyar de manera más efectiva y que generan mayor impacto en la operativa y en los resultados del negocio. Sirve también para hacer una prioridad, una priorización, ¿verdad? En todo el proceso de crecimiento a través de las ventas y en general todo el proceso de operaciones del negocio. Permite identificar el potencial, amplía también el mercado, ¿verdad? Puede mostrar potencial de otros mercados o puede modelarlos de manera financiera y los resultados que esto puede tener hacia su empresa. Mejora la claridad de la situación actual para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y puedan sortear potenciales obstáculos en el futuro cercano. Y también les ayuda a desarrollar escenarios. Ya van a ver que nosotros no nos quedamos solamente con una posibilidad de futuro, sino que también ayudamos a sensibilizar algunas variables claves del negocio para que ustedes puedan también tener una respuesta de, bueno, ¿qué pasa si no crezco al ritmo que yo espero? ¿Qué pasa si no llego a los niveles de capital de trabajo que yo necesito? Bueno, y lo bueno y lo malo que eso conlleva y las recomendaciones y los márgenes económicos, ¿verdad? De donde tienen ustedes que tomar una decisión con suficiente antelación para poderlo anticipar. Entrando específicamente en la evaluación de negocios express, esta se construye a partir de, diría, los 3 estados financieros típicos de una empresa, la hoja de balance, ¿verdad? Los activos, pasivos y el patrimonio que tiene la empresa y la recurrencia, digamos, la evolución que ha tenido en los últimos años. El estado de pérdidas y ganancias que nos muestra si la empresa está teniendo utilidades o no, los niveles de ingresos, costos, gastos para los años fiscales anteriores, más la información financiera de este año más reciente que ustedes tengan, y el flujo de efectivo, que también dimensiona, ¿verdad?, el impacto de estos 2 estados financieros en lo que es la sangre de la empresa, que es la liquidez. Hay un cuarto elemento que está también incluido en la herramienta, pero que no obedece a la información anterior pasada, ya registrada por los estados financieros contables, que es los principales planes que ustedes tienen para la empresa en los próximos meses. Nosotros abarcamos un periodo de 12 meses, entonces todo lo que ustedes tengan de planes de inversión, planes de crecimiento, planes de ahorro, planes de endeudamiento o financiamiento, nosotros lo integramos a la herramienta y les damos a ustedes una serie de observaciones y recomendaciones a este respecto. Hay 3 grandes secciones del informe en que nosotros les vamos a dar. La primera parte es lo que denominamos el C-Score, que es una metodología que busca determinar la probabilidad de no cumplir con las responsabilidades financieras. Es como un análisis crediticio, como un análisis de riesgo de la empresa. Para esto nosotros utilizamos una metodología ampliamente conocida y utilizada, que es el Z de Allman. Ya vamos a hablar un poco más en detalle, pero acá lo que ustedes van a tener es un diagnóstico de si la empresa se encuentra en riesgo, en zona de riesgo, si se encuentra en zona segura o si se encuentra más cerca de un lado o del otro y cómo interpretar, ¿verdad? Y qué es lo que obedece, ¿verdad? O lo que ocasiona que se encuentren en el estado en el que están. Esto nos permite a nosotros entender, y a ustedes, por supuesto, entender si hay un riesgo latente, digamos, de incumplimiento, de insolvencia, de bancarrota en su empresa o si no lo hay. La segunda parte de la herramienta lo que hace es evaluar las variables operativas. Aquí nosotros
Hacemos un diagnóstico de algunos puntos desde la perspectiva financiera relacionados con su fuerza laboral, la relación con proveedores, la relación con clientes y la calidad de la información que tiene la empresa, ¿verdad? Que de una u otra manera impactan no solamente los resultados, ¿verdad? Sino principalmente el potencial. Y una tercera sección que es el flujo de efectivo, en donde, como les mencionaba anteriormente, lo que hacemos es, a partir de la historia de la empresa, más los planes que ustedes nos comparten, hacemos una proyección de flujo de caja y la sensibilizamos a las variables clave de la empresa. Toma en consideración no solamente las variables de resultados, de ingresos y gastos, sino también todos los planes que ustedes tengan relacionados con inversiones de capital, financiamiento y capital de trabajo, ¿verdad? Inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, incorporación de nuevos clientes o cambios en la política de pago, en la política de cobro que ustedes tengan dentro de la empresa. Bueno, entender el riesgo financiero de la empresa, ¿verdad? Nos ayuda a tener mayor claridad de la situación financiera, no solo desde la perspectiva de rentabilidad y retornos, sino también desde la perspectiva de una probabilidad de éxito del modelo de negocios que ustedes tienen actualmente, ¿verdad? De una u otra manera, cada uno de ustedes opera en unos sectores, opera en una geografía, opera en un segmento que es competido, ¿verdad? Por otras empresas y entender en qué, en qué estado se encuentra su negocio, ¿verdad? No solo por lo que ha sucedido, las decisiones tomadas, sino poder proyectar cómo se perfila ese modelo de negocios con las modificaciones que ustedes están haciendo hoy y que planean hacer en el futuro, es un paso hacia adelante en la búsqueda de potencial y el éxito de sus negocios como tal. Entrando en la primera sección, tal vez en la metodología de la medición de riesgo, como les comentaba, nosotros utilizamos una metodología llamada el Z-Score o el C-Score, creado por el profesor Allman en los años 60, que ha venido perfeccionándose y aplicándose a empresas no solamente que cotizan en bolsa, en mercados desarrollados, sino que se ha venido adaptando y generando retroalimentación de esta herramienta para empresas en mercados emergentes, para empresas en etapa temprana, entre empresas de tamaño mediano y de pequeño, y ha resultado ser una herramienta vigente a pesar de lo sencilla que es. Y van a ver que es una herramienta que de aplicación parece muy sencilla, pero que a lo largo de todos estos años ha demostrado ser una herramienta que da una solución de proximidad y un resultado bastante cercano a lo que las empresas realmente tienen y muestran futuro. Acá, como estamos hablando de riesgo, pues el resultado que ustedes van a obtener es si la empresa se encuentra en zona segura, no hay un riesgo de insolvencia o de bancarrota. Si la empresa se encuentra en zona gris, ¿verdad? Que hay algún riesgo o que hay una tendencia a incrementar el riesgo, ¿verdad? De liquidez de la empresa, de insolvencia, o si la empresa se encuentra en zona de peligro, ¿verdad? Veremos empresas en donde a partir de decisiones que se han tomado, tienen un nivel de apalancamiento o un nivel de liquidez que las hacen sostenibles. Y eso se refleja en el informe, en los indicadores. Como les mencionaba, esta metodología es una metodología que se ha aplicado tanto para empresas públicas, entiéndase, empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? Que tienen toda la gama de información financiera disponible y también todo el récord de lo que ha sido la evolución de esas empresas, como para empresas privadas, empresas en mercados emergentes y empresas de servicios. Desde que el modelo se creó, ya se han evaluado más de 70,000 empresas en prácticamente todas las regiones del mundo
Y el modelo, a pesar de que pues tiene sus críticas, precisamente porque se puede pensar que es bastante simplista, o sea, toma, ya lo vamos a ver, 4 variables macro de la empresa, ha demostrado que con sus actualizaciones y con sus mejoras ha venido a mantener su validez, y no solamente su validez, sino que también ha ampliado el alcance, ¿verdad? En qué tipo de empresas se pueden utilizar de manera razonable, de manera confiable para obtener la misma respuesta que les comentaba anteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son esas razones que nosotros evaluamos a través de la metodología del Z de Allman? Son 4. Vemos la empresa desde la perspectiva de liquidez, ¿verdad? Capital de trabajo neto, que puedo convertir a efectivo con relativa facilidad en función de los activos de la empresa. Una segunda razón, que es la razón de apalancamiento, cómo se ve el patrimonio con respecto a los activos. La razón de rentabilidad, cuáles son las utilidades que tiene la empresa con respecto a los activos que tiene la empresa, y cuál es la solvencia, ¿verdad? Cuál es el patrimonio que tiene la empresa con respecto a sus obligaciones o pasivos. Más allá de ver la fórmula, ¿verdad? Porque existe toda una metodología que tal vez no es relevante para efectos de esta conversación, lo que me gustaría mencionar es que existe una leve diferencia entre la fórmula para empresas que se encuentran en el sector de manufactura versus aquellas que no se encuentran en el sector de manufactura. Y como van a ver más adelante en el formulario, es lo primero que preguntamos: si su empresa es una empresa de la industria manufacturera que transforma bienes y servicios, que transforma bienes, o si se encuentra en ningún otro sector económico en donde, dependiendo de esa respuesta, hay una pequeña variación en la fórmula que aplicamos. Si ustedes quieren comparar el resultado de la metodología con algo que se utiliza de manera más amplia en el mundo financiero, así como las empresas y los países tienen una calificación de riesgo que lo que determina es, con base en su situación actual, qué tanta capacidad tienen de sobrellevar vaivenes económicos o circunstancias imprevistas, ¿verdad? Esta herramienta busca dar una equivalencia a lo que sería un perfil de crédito, ¿verdad? Una calificación de crédito para sus propias empresas, ¿verdad? Si es una empresa que está en grado de inversión, en donde sus indicadores muestran que hay que hay una buena probabilidad de que la empresa pueda cumplir no solo con sus obligaciones, sino enfrentar situaciones adversas en el corto plazo. Si está en el medio, ¿verdad? Es una empresa que sí, ¿verdad? Muestra buenos indicadores, pero que ante circunstancias adversas tal vez se vea enfrentada a retos que puedan implicar un incumplimiento de sus pagos, o si la empresa tiene más bien un grado especulativo en donde realmente una situación mínima, ¿verdad? Imprevista o adversa pueda ocasionar la insolvencia y el incumplimiento del negocio. Y bueno, ¿en qué se traduce o cómo lo deben interpretar ustedes? ¿Verdad? Si la empresa tiene una capacidad muy fuerte, medianamente fuerte o débil, ¿verdad? De cumplir con sus obligaciones a pesar de situaciones económicas adversas o cambios en sus circunstancias o en las circunstancias del mercado. Entonces, como ustedes lo van a ver en el informe, es de esta manera. Ustedes van a ver la evolución del score de sus empresas, ¿verdad? Aquí, bueno, años históricos, en el caso de ustedes va a ser 2022, 21 y 20, ¿verdad? El último periodo registrado, algunos de ustedes nos van a dar información, no sé, al mes de marzo, al mes de junio. Entonces haremos una actualización del score con el año fiscal reciente, y también la evolución de ese score para el futuro reciente, los próximos 3 meses, ya incorporando
esos planes que ustedes tengan que puedan modificar o la estructura de capital del negocio, ¿verdad? Porque esperan tener capitalizaciones adicionales o en financiamiento adicional o cambios en la liquidez y en la rentabilidad de su empresa para estos próximos meses. Más allá de una nota que obviamente les va a dar una calificación, les va a decir si están en zona gris, en zona segura, en zona de riesgo y por qué, la herramienta les va a decir a ustedes cómo ha venido evolucionando su empresa a través de estos años, ¿verdad? Y cómo se comporta cada una de las 4 variables que les mencioné de manera independiente, ¿verdad? Si alguna decisión específica que ustedes tomaron en alguno de estos años anteriores generó un impacto positivo o negativo en el perfil de riesgo de su empresa. Y entonces saber que revertir ese tipo de decisiones o volverla a tomar podría conllevar un impacto similar en el futuro. Ahora les voy a hablar de la segunda sección, la parte de operaciones. En la parte de operaciones nosotros hacemos un análisis de 4 áreas de las operaciones del negocio: la fuerza laboral, la cadena de suministros, los clientes y la calidad y registro de la información. Nuevamente, para esta sección nosotros lo que hacemos es generar una serie de preguntas. A partir de las respuestas que obtenemos, nosotros dimensionamos, ¿verdad?, el estado actual de las operaciones del negocio y generamos unas observaciones y unas recomendaciones para cada una de estas áreas en función de la situación en la que cada empresa se encuentra. Al igual que la fórmula utilizada para el análisis de riesgo en el Z de Altman, en el caso de las variables operativas, cada una de estas respuestas se pondera en función de su importancia relativa para el riesgo y potencial del negocio. Entonces, por ejemplo, en la parte de la fuerza laboral, medimos el potencial en función del riesgo de continuidad de la empresa, ¿verdad? A mayor cantidad de personas en la empresa, menor riesgo de continuidad. A menor cantidad de personas, ¿verdad? Hemos analizado empresas que son casi que unipersonales, ¿verdad? Ahí hay un riesgo. Lo otro que analizamos es si dentro de la fuerza laboral se están cumpliendo con las obligaciones de la seguridad social, porque no es lo mismo el potencial y el riesgo de una empresa que sí lo hace que no lo hace. Pero desde una perspectiva financiera no es comparable la rentabilidad de una empresa que tiene 100 empleados, todos, digamos, cumpliendo con sus obligaciones laborales, por ende tiene un costo mayor, a otra que tiene los mismos 100 empleados, pero resulta que tiene unos que sí, otros que no, digamos, reportados. Entonces probablemente registra en sus estados financieros un costo menor, una utilidad mayor que no es comparable. Entonces esto, digamos, es la razón por la cual nosotros hacemos esta consulta para poder diagnosticar la confiabilidad de la rentabilidad que se muestra, digamos, por un concepto tan importante en las empresas como es el concepto de mano de obra o de planilla. Evaluamos la cadena de suministros, ¿verdad? Entendemos, consultamos las políticas de inventario, las políticas de pago, las políticas de cobro, ¿verdad? Y lo comparamos con la realidad. Entonces tenemos la información de cómo ha venido evolucionando un indicador como los días de inventario, lo comparamos con la política que ustedes nos comparten y bueno, a partir de la brecha que se tenga, pues ahí puede haber o no, ¿verdad? Un potencial o puede haber un riesgo. Evaluamos también la continuidad de la cadena de suministros, que tanto depende la misma, ¿verdad?, de terceros para poder realmente tener certeza sobre el poder de negociación y sobre la confiabilidad de la cadena de suministros que ustedes tienen en su negocio. Un tercer aspecto que evaluamos son los clientes, con una perspectiva similar. Vemos si existe un riesgo de concentración de clientes, ¿verdad? Hemos visto empresas realmente dentro de este programa en donde le vendían a una gran cadena de supermercados el 80% de su
producción y resulta que de un día a otro cambia la negociación, ¿verdad? Y la empresa se ve en apuros fuertes, ¿verdad? Porque tiene toda una capacidad instalada para cumplir con ese nivel de producción y ventas, pero ya no tiene el cliente. Analizamos también la política de cuentas por cobrar, ¿verdad? Si tienen políticas de crédito, cómo afecta esta política de crédito, ¿verdad? Las operaciones de la empresa y la capacidad de innovación o canales de distintos canales de venta que tienen actualmente. Y finalmente, le asignamos una ponderación menor, pero también importante, analizamos la calidad de la información que ustedes nos dan, porque realmente una empresa que tiene la información disponible, que tiene información de calidad, que tiene información detallada para su toma de decisiones, para sus dueños y gerentes, tiene un potencial mayor que una que no lo tiene. Entonces, a esto lo evaluamos como parte de las variables operativas y la mezcla, ¿verdad?, de resultados va a llegar a ustedes en el informe a través de una gráfica como esta. Para cada una de las 4 variables van a tener su nota, van a tener sus observaciones y recomendaciones, y ponderados van a tener también una calificación general que nos va a decir, bueno, si de la dimensión de variables operativas la empresa se encuentra bien, se encuentra normal, ¿verdad? Dentro de lo que sería una empresa, digamos, de su tamaño, de su antigüedad en el sector en el que están desarrollándose, o si hay algún riesgo importante que resaltar, ¿verdad? Y por supuesto, acompañado de cuál podría ser una recomendación para solventar este riesgo. Y como ustedes bien lo saben, al estar al frente de negocios en su día a día, eh, la organización no es solamente un tema de inventario, no es solamente un tema de ventas, no es solamente un tema de activos, sino que la gente, la capacidad de reaccionar, la capacidad de crear con un objetivo común marca la gran diferencia, no solamente para explotar las oportunidades, sino para sobrepasar cualquier obstáculo que la empresa enfrente. También es importante que mantengan la disciplina de llevar el control de sus indicadores, porque lo que no se mide no se persigue, no se persigue y no se mejora. Y un aspecto importante es que en este tipo de evaluaciones o de diagnósticos, más importante que el valor absoluto, ¿verdad?, es también hacer una comparación de la progresión de la empresa. ¿He venido mejorando en ese indicador o he venido empeorando en ese indicador? Más importante que la nota de 3 o la nota de 5 o la nota de 9. Y bueno, siempre podemos encontrar nuevas prácticas de negocios en sectores, en industrias relacionadas, en industrias no relacionadas que puedan apalancarse de la misma gestión operativa que ya se tiene, ¿verdad? Y en esto, lo que nosotros buscamos orientarles a ustedes y a sus empresas es en la pregunta, ¿qué se puede hacer para mejorar de manera operativa? ¿Cuál es el potencial que tiene la empresa y cuáles son los obstáculos que debe solventar o que debe priorizar para incrementar aún más ese potencial? Entrando ahora en la tercera sección del informe financiero, vamos a ver el tema del flujo de caja. Eh, Todos ustedes lo saben y lo viven en el día a día. Tener una gran cantidad de inventario, tener una gran cantidad de activos, tener una gran cantidad de utilidades, no me sirve de nada si no tengo el efectivo para cumplir con mis obligaciones la siguiente semana y la siguiente quincena y el siguiente mes. Entonces, en la medida que se pueda no solo conocer el flujo de efectivo del negocio, sino planificar o anticipar los cambios en el flujo de efectivo del negocio, van a poder operar con mayor tranquilidad, pero además con mayor capacidad de inversión, con mayor capacidad de reacción. Y como herramienta en una empresa en crecimiento, el tener un flujo de caja o un flujo de efectivo
optimizado, proyectado, les permite también tomar decisiones de endeudamiento, por ejemplo, o de inversión con mayor tranquilidad que desconocer el flujo de caja de sus negocios. Como ustedes saben, el flujo de caja parte, ¿verdad?, de la operación del negocio, de sus ventas, de sus costos, de sus gastos, pero no se queda ahí. Toma en consideración otros aspectos que impactan el flujo de caja, que muchas veces son menos visibles para un gerente o un empresario, que lo que mide es su indicador de ventas, ¿verdad?, o su indicador de costos solamente, ¿verdad? El flujo de caja toma en consideración las necesidades de dinero relacionadas con la plata que tengo en la calle, llámese las cuentas por cobrar, lo que me financio de proveedores, cuentas por pagar, los inventarios que tengo en mi empresa, que es dinero semilíquido, pero que al final es un uso, ¿verdad?, del flujo de caja que se administra como todo lo demás, y otros aspectos como las inversiones de capital o el servicio de la deuda, ¿verdad? Que muchas veces, si nos vamos solamente a un estado de resultados, vemos la carga de intereses de un periodo, pero todos sabemos que en un financiamiento no solo se pagan intereses, se paga una cuota, un servicio de la deuda que tiene una amortización que si no se toma en cuenta, ¿verdad?, puede dar un indicador desfasado entre las utilidades del negocio y el flujo de caja que el negocio genera. Como les mencioné al principio, nosotros partimos de una serie de preguntas que ustedes nos comparten respecto a sus planes del futuro cercano de la empresa. Analizamos cómo ha venido evolucionando el flujo de caja y el flujo de caja acumulado de su negocio, y hacemos una proyección de flujo de caja en donde sensibilizamos una o dos variables críticas de su negocio. En algunos negocios será, ¿qué pasa si el precio, digamos, de mis unidades varía, o el volumen de mis ventas varía de manera significativa? En otras será, bueno, ¿qué pasa si yo tengo grandes cantidades de inventario y me acerco en los próximos meses a las políticas de inventario que yo debería manejar dentro de mi empresa y mi sector? Bueno, eso me generaría más flujo de caja o me liberaría flujo para poderlo utilizar en otras actividades. O bien, si mis planes de inversión se pueden o no financiar con los flujos de la empresa, o yo voy a necesitar flujo de caja nuevo, fresco, adicional, para poder cumplir con los planes de inversión que yo planeo para mi empresa en los próximos meses. No solamente si voy a ocupar dinero o no, sino cuánto, ¿verdad? Cuánto es el monto de flujo de caja que se requeriría, o el monto de flujo de caja en exceso que se podría obtener a partir de distintas decisiones, ¿verdad?, y la sensibilización de las mismas que nosotros hacemos para ustedes. En el tema del flujo de efectivo también habrá, digamos, una nota global para la empresa interpretada de la siguiente forma. El flujo de caja acumulado debe garantizar, o el efectivo de la empresa debe garantizar un mínimo para la operación. Si la empresa, con base en sus planes, no garantiza tener ese flujo de caja mínimo para poder operar de manera tranquila, pues ahí hay un riesgo. Y ese riesgo se va a ver reflejado también tanto en la calificación como en las observaciones, como en la gráfica de flujo de caja proyectado. Si por el contrario, a pesar de la sensibilización de las variables, la empresa muestra un flujo de caja suficiente para mantener sus operaciones sin entrar en un riesgo importante, pues entonces estarán más cercanos, ¿verdad?, del área verde o de la zona segura para la proyección de flujo de caja de los próximos meses. Ventajas del tener el flujo de caja proyectado y entender un poco el flujo de caja anterior de la empresa es que muchas veces existen lo que se denominan pérdidas de goteo, o pequeñas líneas como otros ingresos, otros gastos, gastos financieros que no son de intereses,
sino otros gastos financieros, comisiones de datáfono, seguros, ¿verdad? Que pueden tener un impacto mayor o menor dentro del flujo de caja que ustedes van a poder analizar y van a poder ver de una manera más tangible. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, normalmente lo peor que le puede pasar desde la perspectiva de flujo de caja a las empresas es que les vaya bien, porque a mayor nivel de ventas, por lo general se requiere mayor nivel de inventario, mayor nivel de cuentas por cobrar, y esto, ¿verdad? Es un dinero que se necesita para financiar el crecimiento. Entonces, crecer, 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 sin perder de vista el requerimiento de efectivo para mantener ese crecimiento y poder cumplir con las obligaciones es ilusorio, ¿verdad? El crecer por el deporte de crecer muchas veces lleva a las empresas a un riesgo de insolvencia que para muchos, en el sentido normal de los negocios, no hace mucho sentido, ¿verdad? No se entiende porque si estoy creciendo y teniendo más utilidades y resulta que no puedo llegar al pago de planilla en la próxima quincena, ¿verdad? Ahí es donde una herramienta como el flujo de caja, especialmente en una empresa en crecimiento, es clave, ¿verdad? Porque permite ir acompañando el crecimiento con las necesidades de recursos para seguir dando gasolina a ese crecimiento, sin poner en riesgo el día a día del negocio. Finalmente, en el informe de negocios expreso, en el informe de variables financieras, hay otros indicadores que puede ser que apliquen o no para su empresa, ¿verdad? Puede ser que la empresa, digamos, no tenga inventarios ni cuentas por cobrar, que todo digamos, son servicios y todo lo vende en efectivo, ¿verdad? Eso puede ser una situación. Entonces, una razón como la razón de liquidez corriente no le aplique. La mayoría de las empresas tienen cuentas por cobrar, tienen inventarios, tienen cuentas por pagar, entonces pues el indicador es válido, ¿verdad? De igual manera, hay un segundo indicador que les presentamos, que es la razón de deuda financiera con respecto a la generación de flujo de caja operativo, que bueno, si su empresa no tiene endeudamiento financiero, pues esta razón no aplica, ¿verdad? No va a salir. Esta lo que busca es tratar de dimensionar la capacidad del cumplir, ¿verdad?, con las obligaciones financieras. La que sí es válida y aplica para todas las empresas y que a nosotros nos gusta mucho es el retorno sobre capital invertido. Que bueno, el retorno sobre capital invertido lo que dice es qué tan eficiente es la empresa para generar rentabilidad a partir de la inversión que requiere, ¿verdad? Y la inversión medida no solamente en lo que aportaron los accionistas en el patrimonio y en el capital social al inicio, no, la inversión que requiere la empresa desde la perspectiva de todos los activos que están dirigidos hacia la producción de esas utilidades. Y este indicador, el retorno sobre capital invertido, lo que permite a los dueños del negocio, a los operadores del negocio, es decir, bueno, mi empresa genera un retorno lo suficientemente atractivo para seguir invirtiendo en esta empresa, para reinvertir las utilidades en esta empresa, o de generar un retorno tan bajito que lo mejor que pueden hacer los socios es más bien extraer dividendos y ponerlos en un certificado a plazo en el Banco Nacional, o en el Banco Popular, o en el Banco San José, ¿verdad? Es una medida muy crítica y para muchas empresas es una medida muy dura, ¿verdad? Porque si no se ven los niveles de rentabilidad mínimos que un negocio debería generar, pues puede ocasionar discusiones estratégicas de muchísimo más alcance, ¿verdad? Pero es un indicador que es muy transparente y muy comparable. Entonces, este indicador nosotros por lo general lo comentamos, ¿verdad? Y estos indicadores por lo general no, en todos los informes vienen comparados con métricas que nosotros obtenemos del mercado de empresas, digamos, en sectores similares. Entonces, no solamente les va a dar el indicador 2,45, 0,51, 15%, sino les va a dar, digamos, una expectativa de cuál podría ser o debería ser, digamos, o cuál es el resultado del promedio de empresas similares en el sector en el que ustedes se encuentran.
Finalmente, en el informe ustedes van a ver el resumen, ¿verdad? El resumen de manera gráfica, lo que va a ilustrar es, bueno, de las tres variables, el riesgo financiero, la eficiencia operativa y el flujo de caja del negocio, en cuál de las tres tienen una brecha más grande, en cuál de las tres nos encontramos bien o nos encontramos mejor y en cuáles tienen ustedes eh, algún marco de acción que les permita mejorar los indicadores que el informe les muestra. Nuevamente, aquí lo importante no es el 5 o el 4 o el 3, lo importante es entender no solo cómo ha venido evolucionando la empresa, sino también cuáles son esas recomendaciones y observaciones que les permitan solventar un obstáculo o un reto, o bien maximizar el potencial de una buena decisión o de un aspecto que está trabajando de manera muy positiva en su negocio. Voy a hacer una pausa acá. Esta es la primera evaluación que nosotros explicamos, que es la mayoría de ustedes y de sus empresas la que van a completar a partir del formulario.